Queridos amigos, ¿cómo están? Ya sé que esta es una hora ya medio tarde para hacer un video. Y bueno, pues ya, obviamente, pues o sea, quienes estén, les prometo que se la van a pasar bien un rato, no los quiero desvelar, sino más bien que oigan una padre historia para antes de ir a dormir, ¿no? Y bueno, pues aprovecho para saludar a Cristina y decir que etiqueté aquí a mis amigos Iván y a mis amigos Vladimir. Especialmente saludo con mucho cariño, admiración, afecto a Vladimir Galeana, querido amigo, gran periodista, gran mexicano, hombre valiente que es de las personas más grandiosas que conozco, mexicano. Y bueno, te llamas Vladimir, así como Vladimir Putin y como Volodymyr Zelensky y como el gran Vladimir, el segundo gran rey de Rusia, Rusia en Kiev, ¿no? Y también, así como esto, Iván Vázquez, querido amigo, tú también te etiqueté a ti, Iván Amaya, te etiqueté porque se llaman Iván. Y hoy vamos a hablar de Iván el Terrible, que obviamente esto es con la intención de decirles que pues es para entretenerlos antes de ir a dormir. Yo quería obviamente hacer este video a las 8 de la tarde, pero 8 de la noche, ¿no? Pero pues mi esposa quiso ir por los tacos y pues yo soy muy mandilón y me gustan los tacos. Pero qué mejor que ahorita, yo te digo, si ya se te hace tarde y dices, ¿por qué hace el video a esta hora? Pues yo te recomiendo, pon tu celular junto a tu almohada y prepárate para dormir. Déjame yo arrullarte. Esta vez me tocó a mí ser Morfeo. O más bien ser el portero de Morfeo. Te vas a entretener, vas a soñar con... Vas a empezarte a dormir soñando con la historia de Iván. Iván el Terrible. No te vayas a asustar, no vayas a creer que Iván estaba endemoniado. O que era malo, que era, se cuenta, un tipo como de película de horror. O sea, claro, la historia de Iván, la historia de Iván el Terrible, se presta perfectamente a una historia así como las de las películas del Conjuro, porque claramente sí fue, puedes tú casi torcer la historia de Iván el Terrible y que parezca que estaba poseído. O sea, aprovecho para saludar a mi querido Osvaldo Esquivel. Víctor, buen día, mi hermano, qué bueno que ya llegaste, sabes que siempre con el máximo afecto te recibo y te doy la bienvenida. Y querida María Guadalupe, no sabes cómo te agradezco tus comentarios, eso es muy importante para mí. Y bueno, pues sin más, comenzar a decirles que, bueno, esta historia de Iván el Terrible, se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque ahorita, claro, el tema de todos es Rusia, ¿no? O sea, Rusia está poniendo a todo el mundo ahorita en el vilo. La pregunta de todos es si Rusia nos está poniendo a todos en el filo de la navaja nuclear o si alguien puso a Rusia. Eso es en parte el tema de este video, porque hay que entender la psicología de Rusia. Ya en el previo video, bueno, quiero decirles de qué se va a tratar el de hoy y cuál fue el antecedente, ¿no? O sea, el video de hoy se va a tratar de básicamente 4 temas, a menos que ya todos se hayan dormido, cuando ya pues, estos videos llegan a durar 1 hora o 2. O sea, yo trato de imaginarme en media hora decir todo o en 30 minutos, bueno, en 13 minutos decir todo, pero no se puede. Pero bueno, el chiste, yo quiero que te arrulles, que imagines estas historias. Ahí te va de qué se va a tratar hoy. Iván el Terrible. Esto nos ubicaremos aprox en el año de 1350. Luego de eso, perdóname, no, 1550, ¿no? Luego de eso vamos a hablar qué pasó cuando se murió Iván. Cuando se murió Iván el Terrible, haz de cuenta, vino algo mucho más terrible. Con decirte que vas a ver en este video que al morir Iván el Terrible empezaron a aparecer muertos vivientes. Literal, como lo vas a oír, como lo oyes, querida Carmen Portilla, gracias por tus palabras que dices, primero los tacos, sí, después de la historia. ¿Qué mejor? Una historia debe ser tan rica como unos ricos tacos. Eso voy a tratar de que así sea. Querido Osvaldo Esquivel, te envío un abrazo a Mérida, una de las más bellas ciudades y con la más rica comida, indudable, ¿eh? La comida yucateca, superior a todo en el mundo, quizás solamente comparable a la de Tailandia, con el exquisito sabor de la comida yucateca, nada está por encima. Pero bueno, entonces volviendo, aquí el tema de este video, insisto, va a ser ubicándonos más o menos en el 1550, es Iván, y aquí el video se va a tratar de que Iván no estaba maligno, no era malévolo.
Era más bien la historia lo volvió, la posición donde le tocó vivir y nacer, lo hizo volverse así. Ahorita vas a ver. Y te lo digo porque muchos ya están comparando a Vladimir Putin con Iván. ¿Y qué crees? Por supuesto que hay mucho en común. Incluso si Putin estuviera empezándole a pasar lo de Iván. Pero es por las mismas razones, es por vivir aquí. Por eso puse aquí el mapa de Rusia. Mapa de Europa, esto es Europa y aquí está Rusia. A lo mejor no se ve bien, ¿no? Pero bueno, segundo tema, te insisto, después de la muerte de Iván el Terrible vino algo más terrible para Rusia. Algo tan pero tan terrible que se le conoce como la época de los problemas, literal. O sea, si buscas en internet, en la Wikipedia, se llama Times of Troubles. Bueno, en inglés, en ruso no te lo puedo decir, no lo sé, pero significa tiempos de problemas, ¿no? Times of Troubles. Imagínate qué grueso estuvo que básicamente empezaron a aparecer muertos vivientes en Rusia, enviados desde otros países. Y justamente aquí viene el tercer tema. El tercer tema es, ¿te puedes imaginar que Polonia es un país así como sufrido, como lo que hoy es Ucrania, que todo el mundo dice, ¿cómo es que Goliat, o sea, Rusia, está aplastando Ucrania, un país tan débil? Que, ojo, Ucrania tiene un ejército más grande que el de México, ¿eh? Bueno, más o menos del mismo tamaño, pero compara los tamaños, ¿no? O sea, para los que digan que, bueno, eso es otro tema. Pero, pero claro, Ucrania está chiquita comparada con Rusia, ¿no? Bueno, así también Polonia, hoy vemos a Polonia y como que todo el mundo, o sea, ustedes, muchos de ustedes son chavitos y no les tocó ver esto, pero a mí sí. Cuando Polonia estaba todavía bajo la Unión Soviética, o sea, en 1990 y tantos, 1900, o sea, en 1990 yo estaba, o sea, Rusia era todavía la Unión Soviética. Bueno, ya se acababa de separar, en ese año se separó un poquito, un año atrás que eso. Pero aplastaba a Polonia y Polonia era, se cuenta, como la pobre sufrida, de chiquita, no tenía ejército y los gringos llegaron a defender a Polonia. Bueno, este video se va a tratar de cómo al morir Iván, Polonia era un monstruo, era más grande que Rusia. Y vas a ver en este video cómo Polonia torturó a Rusia, atormentó a Rusia tanto así que fue Polonia la que metió los muertos vivientes en Rusia. Esto te va a encantar, ¿eh? Te lo digo, les insisto para que los que quieran ver esto e irse acurrucando, poner el celular ahí junto a la almohada. O sea, ojo, es, y de una vez les digo, es falso eso de que el 5G daña el cerebro. Eso, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, si quieren, pónganlo un poco lejos. Pero se van a arrullar. El chiste es que se arrullen. Yo sí pongo a veces el celular ahí debajo de la almohada y oigo un buen youtuber, alguno. Y la verdad, pues no me he vuelto loco, ¿no? Hasta el momento, ya lo sabrán. Ya sabrán si me hizo daño o no. Ya me enteraré yo mismo también. El tercer tema, no, perdón, este fue el tercero. El cuarto tema es Catalina. Catalina, que hoy yo ponía de que hay que felicitar a Catalina porque es Día de la Mujer. Y bueno, si hay que admirar mujeres, que hay muchísimas, Catalina se las lleva de calle a muchos hombres. Imagínate, mató a su esposo. Yo desde ahorita te voy a preguntar, ¿tú crees que ella era una desgraciada cuando mató a su esposo? Lo vas a ver en este video. Ay, güey. Gracias por emocionarme. Por emocionarme arranqué el micrófono, ¿no? Por pensar en Catalina la Grande. Bueno, es que vas a ver la historia de Catalina, de veras, no hay nada que se le compare tampoco ahí. La historia de terror que fue pobre Catalina y después se volvió ya de terror, la ella misma. ¿Por qué? Porque vivió aquí, insisto, Rusia transforma a los líderes en unos verdaderos seres temibles. Vas a ver todo esto, ¿eh? Va a estar bueno. Y de eso, bueno, básicamente esto es... Ah, bueno, vamos a terminar en el hecho más canijo de doña Catalina. Catalina, entre otras cosas, ella logró el sueño de toda Rusia. O sea, si tú resumes, desde que surgió Rusia, en los previos videos vimos desde cuándo surgió Rusia en el año 850, cuando un cuate que venía de acá, de lo que es Suecia, fíjate, esto va a estar grueso. Desde aquí de Suecia, un cuate llamado Rurik, un vikingo, llegó acá a lo que es el río Volga,
¿no? Y desde ahí empezó a, porque iba buscando Constantinopla y dijo, no, yo me quedo aquí, ¿no? Y ahí él creó al que Van Rus. Queridísimo Andrés Garza Serna, sabes el afecto tan grande que te tengo. Te agradezco que estés en el video. Y Eduardo Fuentes también. Aquí tengo tu libro, un libro grandioso. Por favor, contacten a Eduardo Fuentes y su libro es padrísimo. Habla de todos estos complots a un nivel muy, muy interesante, muy padre, apabullante. Lilia Jardón, te envío un abrazo y gracias por estar en este video. Este video va a estar bastante padre, la verdad. Y, y de hacerles que sea una noche padre, que esta, ahora que duerman, van a soñar con Iván, el terrible, con Catalina, con los polacos cuando ellos eran un monstruo. Suecia, imagínense. Ya vimos cómo comenzó todo esto cuando este Rurik del año 850 llegó desde Suecia, creó a Rusia y luego pasaron, imagínate cuántos años, y para la época de Iván, que era 1550, para entonces ya Suecia era la peor enemiga de Rusia. ¿Cómo van cambiando las cosas? O sea, entonces vamos a empezar. Ah, bueno, la última parte ya del video, si es que no llegó a 3 horas, no se puede porque este celular se le acaba la batería y no puedo grabar más. Y es que este cable o sea, se ubica donde se pone la batería. Entonces, o pongo el micrófono o lo quito y pongo la batería y se oye horrible. Pero entonces, el punto es que si llegamos a la parte final, es ya sobre la actualidad. Si realmente a Putin le está pasando lo mismo que Iván el Terrible o a que Catalina está como, entre comillas, la maldición del águila bicéfala. O, o que los mismos gringos lo provocaron porque ahorita quieren hacer un super negocio. Que eso no es un enigma, es un negocio. Vamos a ver ahorita cómo las empresas de armamento que ya se están hinchando, ahorita ya, y las empresas de gas gringas también se están hinchando. Y hoy Biden dio un aviso, un anuncio que es la catapulta para que empiece la época de oro del gas de Estados Unidos a sustituir al gas de Rusia. O sea, es el motivo de esta guerra, para no ir más lejos. Pero eso será al final del video. Por lo cual voy a tratar de ser muy rápido en las 5 partes que son del video. Lo que no doy tiempo hoy, pues espero que me comprendan que mañana lo haremos. Pero hoy quiero pedirte ahorita que te imagines, que cierres tus ojos y te imagines que estás en el año de 1500, ¿no? 1550, en donde el mundo es diferentísimo. ¿Quiénes eran los que en ese momento eran el mundo que rodeaba aquí a lo que era Rusia? ¿No? En ese momento ya estaba aquí abajo en lo que hoy es Ucrania, que Ucrania no era un país como ahorita, estaba en una parte le pertenecía a la Federación, agárrate porque eso es importante, la Federación Polaco-Lituana. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando Polonia fue un monstruo. Más al norte, aquí estaba Suecia, que Suecia ya se había vuelto un monstruo también, era un monstruo Suecia. Suecia, todos esos países, incluyendo a Rusia, bueno, Rusia, Suecia y Dinamarca eran la herencia de los grandes vikingos, que se convirtieron en reyes. O sea, primero eran vikingos, tal cual salvajes, nómadas del mar, o sea, piratas, pero crearon grandes monarquías poderosísimas. Uno de ellos se vino aquí a Inglaterra, invadieron a Inglaterra. Haz cuenta como lo que pasó aquí en México, de que llegó Hernán Cortés. Bueno, ahí un tipo llamado Canuto, era un vikingo, o sea, fue rey de Inglaterra, era un rey invasor. Claro, hoy los ingleses, bueno, ya estoy hablando de Inglaterra. Volviendo un poco acá, el escenario donde estaba Rusia. Y de este otro lado, bueno, aquí al sur, estaba el Kanato de Crimea, ¿no? Del cual ya hablamos, que me voy a tener que adelantar al final de esta historia, cuando Catalina en 1783 fue ella la que se anexó Crimea. O sea, ya ves, todo lo que está pasando hoy con Ucrania es por Crimea. Cuando ella se anexó Crimea en 1783, era que Crimea era el Kanato de Crimea, era de los turcos mongólicos. Y ellos, insisto, ellos secuestraron su negocio más importante por el que son conocidos en la historia, los tártaros de Crimea. Ojo, para los que digan que Catalina era un monstruo, que cómo invadió Crimea si era un pueblo libre, ¿no?
Bueno, te voy a decir lo que hacían los tártaros de Crimea. Ellos durante 300 años secuestraban a mujeres de Polonia, Lituania y de Rusia, ¿m? A mujeres, a jovencitas y a jovencitos en grandes raids. Y llegaban, los secuestraban y los vendían en un supermercado al Imperio Otomano, que está aquí abajo, Turquía, ¿no? O sea, el Imperio Otomano, que es, pues era islámico y todo será islámico, pero pues bien que les gustaba el comercio sexual. O sea, eran esclavos para fines generalmente sexuales, ¿no? Pues bueno, era los crimeanos de tártaros eran los que les proveían de eso. De eso vivían. O sea, te lo digo solo porque esto era el escenario en donde vivió Iván, ¿no? O sea, básicamente este imperio de Crimea, o sea, era un canato, insisto, de tártaros mongólicos, eh, no por hablar mal de los mongoles, ¿no? O sea, yo tengo genes mongólicos por el simple hecho de ser descendiente de nativoamericanos, ¿no? O sea, los nativoamericanos todos tenemos genes mongólicos igual que todos los mongoles de Asia, ¿no? Eh, el famoso gen QM242. Todos lo tenemos, yo tengo un 30%. Pero bueno, el caso es este, que esos cuates, imagínate, o sea, todo lo que tú puedes imaginar con horror de los narcos aquí en México, o sea, imagínate el terror que tenía cualquier persona que viviera aquí en Polonia, Lituania o Rusia, aún con líderes y con reyes como Iván, que de repente llegaban en hordas estos cuates del Canato de Crimea, en caballos, llegaban y agárrate, escóndanse todos, se llamaban, eran los raids. Si quieres buscarlo en la Wikipedia o en lo de donde quieras, se calcula que en 300 años el Canato de Crimea, o sea, los tártaros de Crimea, o sea, no por hablar mal de los pocos tártaros de Crimea que quedan ahí en Ucrania, que hoy dicen, ay, ¿cómo nos está invadiendo Putin? ¿No? Bueno, ok. Bueno, ellos no tienen la culpa de nada, naturalmente. Sus antepasados, hoy en día ellos son más o menos el 10% de la población de Crimea. Solo el 10%. Pero sus antepasados, vaya, ya viste a qué se dedicaban. Llegaban a hacer esas hordas y te insisto, cualquier cosa que te imagines de un narco mexicano no se compara. O sea, pero en fin, ya, vamos, ya te imaginaste más o menos cómo estaba el escenario. Un poquito más al sur, bueno, aquí al lado de, hacia Siberia, digamos, estaba los restos de lo que había sido el gran reinado mongol que había creado 200, 300 años atrás Genghis Khan. O sea, Genghis Khan, acuérdate que más o menos en el 1250 de repente alguien, fíjate cómo es la historia, a un cuate que era el hijo de un líder de un clan, que era Temujin, o sea, Genghis Khan, de repente llegó un sacerdote, un chamán, y le dijo, yo tuve un sueño, que tú conquistabas al mundo. Fíjate qué importante es cuando alguien te lo dice. Y más cuando te lo crees. Basta con que lo creas. Y si lo crees, lo haces. Eso es lo más esencial de todas estas historias que vas a escuchar a continuación. O sea, Genghis Khan tal cual se siguió como un programa lo que le dijo un chamán, porque lo creyó. Y bueno, resultado, ya lo sabemos, se expandió. Esto de aquí abajo, a ver si se ve. Esto de aquí abajo es realmente el imperio mongólico, el imperio mongol. Cómo se expandió durante la vida de este cuate. O sea, él creó el imperio territorial más grande que ha existido en la historia humana, el imperio mongol. O sea, más grande que la actual Rusia o más grande de lo que fue la Unión Soviética. Solamente el imperio británico ha sido más grande, pero dividido en diferentes continentes y hasta islas, ¿no? El imperio continuo más grande que ha existido es el mongólico. Pero bueno, para la época de Iván ya se había desgajado y acá ya estaba... La parte de Siberia ya ni hablamos de ella porque no cuenta, ¿no? Solamente quedaban dos reinados mongólicos. Uno se llamaba, bueno, ya vimos, uno era el de Crimea, con la familia a cargo, la familia llamada Giray. Queridísimo Eduardo Fuentes, agregar que en Venecia se fundaron las primeras casas de castración donde eran llevados estos hombres y jóvenes. Si tú sabes mucho, les recomiendo mucho leer el libro de Eduardo Fuentes, gran amigo. Lela Jardón, gracias por tus palabras. Bueno, mira, el caso es este. Las otras dos pedazos que quedaban cerca
de Rusia, del imperio mongólico, o sea, tártaros de origen mongólico, eran aquí Kazán, más o menos por acá, y Astracán, aquí un poquito al norte del mar Caspio. Entonces, lo que ocurrió es que entonces fue cuando nació Iván. Ahora, espérate, un paréntesis, también estaba el imperio bizantino, o sea, los bizantinos, que ya, bueno, ellos ya habían desaparecido, justamente acababan de desaparecer. El momento en que estamos contando esta historia de Iván el Terrible es en las postrimerías de que se acabó el imperio bizantino. ¿Cómo se acabó? Justamente porque surgió el imperio otomano. El imperio otomano, los islámicos, de repente pues invadieron lo que había sido Persia, y ahí empezó la hecatombe del mundo en gran medida, porque fíjate lo que acabó ocurriendo. Ellos, los islámicos, los otomanos, pues primero que nada, los islámicos, o sea, imagínate, apenas, bueno, en el año de 600 surgió Mahoma y todo, empezó a expandirse de una manera brutal, se quedaron con todo esto que había sido el imperio persa, se quedaron hasta lo que es todo esto que es pues, la actual Turquía, que era lo que había sido el imperio bizantino. Lo conquistaron, ya sabes lo que pasó en 1300. En el video anterior hablamos un poquito, ahora sí vamos a lo que es ya la base antes de entrar a Iván el Terrible. Su abuelo, Iván III, llamado el Grande. ¿Qué es lo que pasó con él? Lo platicábamos en el otro video y por eso ahorita pues la neta no voy a explicarlo mucho. Pero lo que ocurrió es que cuando estaba acabando, cuando se acabó el imperio bizantino y la nieta, digo, perdóname, la sobrina del último de todos los emperadores bizantinos y por tanto del imperio romano, o sea, acuérdate que Bizancio era la continuación de Roma. Entonces, se había acabado Roma en el año de 476 y luego 1000 años después, en 1453, también valió gorro ahora el imperio romano de Oriente. Ya no quedaba nada de Roma, porque se lo habían agandallado los otomanos, los islámicos. Y entonces cuando ocurrió algo increíble, un papa, que era el papa Sixto, él dijo, hay que rescatar a la chica. O sea, la única sobreviviente de la sangre del emperador bizantino, por tanto heredera del imperio romano de Oriente y de Occidente, la única, solo quedaba en la sangre una mujer. Era pues justamente esta mujer, Sofía. Y ella fue la que el Papa dijo hay que cuidarla aquí, la cuidó en el Vaticano y básicamente bajo la directriz de un sabio llamado Besario, ellos crearon una estrategia, porque si no protegían aquí Rusia, los otomanos se iban a quedar con todo, iban a ser como Genghis Khan, se iban a quedar con toda Asia. Y el Papa dijo, pues éramos enemigos de los ortodoxos, pero ahora ya somos amigos, ¿no? Entonces hay que hacer que se case esta chica con el rey de Rusia. Bueno, para entonces ni siquiera se llamaba zar, era un rey. Zar significa César. Ahorita vas a ver lo que pasó. Eso lo vimos en el video previo, así que aquí va un súper resumencísimo. El Papa se las arregló para que esta chica, que era guapa, se acabara casando con Iván III. En el video previo vimos lo que ocurrió, que es que esta chica, esta mujer maravillosa, Sofía Paleólogos, última heredera del Imperio Romano antiguo e intermedio, y ella llegó a... Bueno, de hecho se casaron, fíjate lo increíble. El Papa logró que se casaran en Roma, en la Basílica de San Pedro. Y pues bueno, lo que ocurrió, y estaba nueva, la basílica, o sea, para entonces estaba nueva, olía a nuevo, imagínate. Bueno, yo que voy a saber eso, pero me imagino, ¿no? O sea, el punto es que, ya, o sea, imagínate lo que pasó con Iván. Iván ya de por sí, Iván tercero, o sea, el abuelo de Iván el Terrible, Iván tercero fue al cual le tocó esta enorme carga y a su vez bendición, que se la dio el Papa de Roma, que fue que cuando ya se casaron, imagínate la noche nupcial, donde Sofía Paleólogos, que de hecho era bonita, era muy inteligente, educada por Besario, imagínate qué clase de mujer, o sea, filósofa, o sea, es increíble, el que quiera busque la vida de Sofía Paleólogos, porque ella, lo que le dijo a Iván III en la noche de bodas fue,
aquí te tengo dos regalos, pero cuidado, ¿no? Los dos regalos eran, uno, el águila de dos cabezas. Y le dijo, esto es ahora para ti. Este es el águila del Imperio Romano. O sea, ya no solo de Bizancio, es el Imperio Romano. Tú eres ya heredero de Julio César, de Octavio Augusto, de Tarquino, de, no sé, de Marius, de Sila, de Rómulo Augustulo y también de todos los emperadores bizantinos. Y dijo, ahora eres tú, esta es hoy la tercera Rusia. O sea, digo, la tercera Roma. O esta es hoy la tercera Roma. Rusia. O sea, ella, con el apoyo del Papa de Roma, decretó que Rusia fuera la tercera Roma. O sea, en pocas palabras, según todo esto, Roma no ha muerto. Roma, la que se creó en el año de 750 antes de Cristo, ¿no? El momento llamado el momento cero para los del Imperio Romano, ad urbe condita. O sea, ad urbe condita significa desde la fundación de la ciudad, o sea, de la capital Roma. Desde entonces no ha desaparecido el Imperio Romano. O sea, estrictamente hablando, sigue siendo acá y es Moscú. ¿Por qué? Por la unción de Sofía Paleólogos y del Papa Sixto IV, ¿no? Esto cambió el nombre el otro regalo que le hizo fue el famoso gorro monómaco. Eso lo platicábamos en el otro video, ya no voy a abundar más de esto. Pero básicamente, imagínate, siendo Iván del tercero, ya fue de que ya olvídate, ya no eres simplemente el rey de una federación de tribus que se fueron volviendo un imperio. Ahora eres, ve la carga que es. Te lo digo para cuando veas a Putin y detrás de él está el águila de dos cabezas. ¿Qué es lo que hay en su cabeza? ¿Cuál es el deber que él siente o los que eran incluso los los monarcas comunistas como Nikita Khrushchev? ¿Por qué se sienten así los rusos tan imperiales? Pues es un legado, ¿no? Tú podrás juzgar si estás de acuerdo o no con el legado, pero se los dio Sofía Paleólogos con el apoyo del Papa de Roma, que para el caso no tenía vela en el entierro porque pues él era católico y los ortodoxos obedecen al patriarca de Constantinopla. Pero ¿qué crees? Que Constantinopla desapareció. O sea, se quedaron huérfanos. Por eso el Papa de Roma ahora necesitaba que alguien sostuviera la antorcha de la iglesia, así fuera ortodoxa, pero cristiana, en este hemisferio del planeta Tierra, cuidando que Asia no se volviera islámica. O sea, ya saben, la Coca-Cola. Bueno, entonces ahí te va. Después de Iván, bueno, y decíamos un detalle en el video previo, ¿no? Que es que cuando ya todavía, obviamente, aquí estaban los reinados mongólicos de Astracán y de Kazán y el de Crimea, que todavía tenían poder. Ya no eran como cuando Genghis Khan y su hijo Batu Khan crearon el imperio unificado mongol. Ya se había fragmentado e incluso traían pica entre ellos, pero aún así tenían mucho poder y cobraban impuestos, cobraban tributos. ¿Se cuenta? Eran como los mexicas que le cobraban tributo a los tlaxcaltecas, ¿no? Bueno, los tlaxcaltecas no se dejaban, ¿no? Pero quiero decir, ya la idea es esa. Los canatos de Astracán y de Kazán, que eran mongólicos, le cobraban dinero, extorsión, derecho de piso, si quieres verlo así, a Rusia y a quien se dejara, ¿no? A todo mundo. Y todavía estaba Iván III, o sea, imagínate, aun cuando ya lo había ungido su esposa, él todavía llegaban las hordas, o sea, los embajadores de Kazán y de Astracán. Aquí estamos, a ver, móchese. Oro, a ver, ¿dónde está el oro de aquí de Moscú? Así como si fueran, imagínate, como cuando llegaban los mexicas, insisto. Y que todavía le tocó a Sofía Paleólogos ver cómo su esposo se humillaba y les decía a los mongoles, ahí está, miren, aquí les tenemos su tesoro, un arcón o varios arcones, llévenselos. Y fue Sofía la que le dijo, oye, mano, informe, eso ya se acabó. Ahora tú eres el heredero del Imperio Romano. O sea, tú eres César. Tú eres ahora César. Eres un Augusto. Y le dijo, tú ya dejas de pagar impuestos. Ya no tienes que pagarle tributo a nadie. Desde ahora tú eres el César. Y el otro, Iván III, dijo, ¿de veras? Y bueno, pues por eso se cambió el nombre a Zar. Zar, o sea, Zar es César, ¿no? Entonces ya sabes que esa es la palabra con que se llaman ahora los gobernantes de Rusia. Bueno, ahora sí vámonos a brincar. Después estuvo
Basilio, bueno, sí, Basili fue el que siguió a Iván. Y luego siguió, pues, cuando se murió Basili, se enfermó y tenía a un tierno niño de 3 años. Adivina quién era el niño de 3 años. Era Iván. Iván IV, el terrible. Por supuesto, cuando él era un bebé, pues nadie, no tenía un letrero que decía, seré terrible, o mi vida va a ser un asco, o voy a acabar presenciando el horrible asesinato de mi hijo, ¿no? O me voy a volver loco y psicópata, no, no, no. O sea, él era un tierno bebé, pero ve lo que la vida hace para convertirnos en lo que acabamos volviéndonos. O sea, su mamá se quedó a cargo, Elena, una mujer bastante capaz, que ella se quedó a cargo en sus últimos momentos, Vasily, que estaba enfermo, o sea, insisto, habían tenido otro hijo, Yuri, pero estaba sordo, etcétera, incapaz para gobernar. Y le tocaba al pobre niño de 3 años, Iván IV. Y, y en sus últimos momentos este Vasily dijo a su esposa, bueno, tráeme a alguien que me convierta en monje. O sea, quiso morir siendo monje. Y su otra voluntad es que mi hijo sea el zar, va a ser él el zar, pero mientras tú gobierna, ¿no? O sea, se lo dijo a su esposa Elena. Y después se quedó ella, o sea, murió el hombre, y ahora sí, la mujer se quedó a cargo, doña Elena, con un niño de 3 años, el pobre Ivancito. Pero, pues cuando llegó a los 8 años, alguien asesinó a su mamá. O sea, hubo otros cuates que también eran herederos de la familia de aquellos vikingos que habían llegado a fundar, de la misma familia Rurikovich, o sea, los que venían de Rurik, un vikingo que venía de Escandinavia. También había varias ramas en la familia y todos decían, oye, no, pues, como que un niño de 3 años y Elena, mátenlos a los dos. Y a la mera hora, asesinaron a Elena. ¿Y crees que no querían matar también a Iván? ¿Cómo se escapó de morir Iván? Para que tú, te lo dejo para que en tu sueño resuelvas este misterio. Es uno de los muchos misterios de la vida de Iván. Pero como ya te vas dando cuenta, la vida de Iván fue vivir expuesto a peligros todo el tiempo, incluso antes de haber nacido. Ya vivía en un mundo peligroso, eh, temible, un mundo temible, donde todos querían destruir a Rusia. Ya no estaba Constantinopla, que era los defensores de Rusia. Ahora Moscú era la nueva Constantinopla, por decreto de la propia Constantinopla. Ahora el responsable era Iván, pero a sus 8 años. O sea, imagínate todo esto. Mientras, ¿quiénes otros eran los que se querían agandallar al imperio ruso? Pues ya sabes quiénes. Aquí estaba el imperio ruso, que no era como Rusia actual. El imperio ruso, que había sido Rusia en Kiev y ahora era era un zarato, digamos, ¿no? Mira, está llegando un mensaje. Vladimir Putin firma decreto para prohibir exportaciones en Rusia. Putz. Bueno, eso va para la parte final del video. Vea, está en constante evolución el tema. Bueno, realmente Rusia era realmente esta especie de... este corredor aquí, o sea, no incluía lo que hoy es Siberia, todo eso fueron conquistas que empezaron con Iván el Terrible. Y ahorita vas a ver por qué. Siberia era de otros, era de los restos del imperio mongol y de poblaciones muy raras, pues esquimales prácticamente. Bueno, fineúgricas se llaman, ¿no? Con decirte que esta mujer Elena, la mamá de Iván, ella incluso en la desesperación, o sea, obviamente antes de que la mataran, ella estaba tan desesperada de los peligros de que todos querían fastidiarle y fastidiar a Rusia, los vecinos, que ella contrató a una bruja, a brujas de la población Sami. Y tú te preguntarás, ¿Sami? ¿Qué son Sami? Bueno, los Sami eran una población y siguen viviendo hoy, existen hoy, aquí en la parte del norte de Escandinavia. O sea, imagínate, si los escandinavos ya son güeros, güeros de ojos azules y piel súper blanca, bueno, ahora imagínate, los que viven al mero norte de Escandinavia son blancos, 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 como la nieve, con el cabello, si quieres busca en internet, Sami, se escribe en inglés Sami o tal cual Sami. Tú vas a ver que es una etnia que de hecho son muy antiguos, son muy primitivos.
Y fíjate, o sea, es increíble que hoy los que viven acá en Finlandia, Noruega y en Suecia hasta desprecian a los Sami, que son más blancos que ellos. O sea, cómo somos una porquería los humanos. Siempre estamos en el rollo de las razas y eso que es una estupidez. Pero bueno, con decirte que doña Elena, ella para protegerse de todos estos enemigos que ahora tenía, que eran los suecos ya eran un superimperio. Los polaco-lituanos, ahorita vamos a hablar de ellos, cómo surgió yo le voy a llamar aquí Polituania, porque era Polonia y Lituania, y además se parece a mi nombre, a Polo, pero claro, no tengo nada que ver. ¿Por qué Polonia? Decíamos en el video previo, Polonia es una palabra, viene del eslavo polé, que significa campo. Por eso uno de los dioses de la mitología de los eslavos se llama Poledic, y vamos a hablar de él, es súper fascinante. Pero bueno, el caso es que esta mujer Helena contrató a brujas Sami para que le echaran hechizos para defenderla de sus enemigos. Claro, no sirvió de nada. O sea, como ya sabes, la brujería no sirve de nada. O sea, es un choro. Pero todos queremos creer en algo que te proteja. Y no la protegieron, al grado que pues, ya sabes que como Iván tenía 8 años, mataron a su mamá. Así de simple, la envenenaron. No le sirvió de nada las brujas Sami que contrató. Bueno, pero todo esto era para comentarte que, bueno, vamos a ver, ahora sí que quedó a expensas el pobre Iván, de 8 años, rodeado de una familia que acababa de asesinar a su mamá, que eran de la misma familia real rusa, que se llamaban los Chukri. Acuérdate, por Chucky, en el muñeco asesino, estos eran los Chukri. Bueno, eran una familia ahí de contendientes al trono. Y desde esa edad, Iván tenía que estar viendo en quién confiar. Todos los que lo rodeaban podían matarlo o querían matarlo. Por el otro lado estaban estos reinos. Insisto, ya no estaba Bizancio, ahora estaban los otomanos. Estaban los de Crimea, que ya te conté lo que hacían. Los de Crimea llegaban con caballos a secuestrar a mujeres de Polonia, de Lituania y de la propia Rusia. Las secuestraban, se las llevaban en unos carruajes gigantes amarradas a mercados para vendérselas, insisto, a los otomanos de aquí de Turquía, a los islámicos. Ese era el mundo donde vivió Iván. Y por el otro lado, te digo, los suecos, que ellos ya la traían eh, contra Rusia, todos querían quedarse con Rusia. Y para que veas el tamaño que tenían, Polonia y Lituania habían comenzado siendo dos naciones independientes, pero de repente se unieron, y es algo interesante, para que no les vayas a agarrar coraje por este video, los polaco-lituanos, cuando se sumaron bajo una dinastía llamada la dinastía Vela, y aprovecho de saludar a mi querida tía Gloria Vela, que obviamente no tiene nada que ver, pero está padre el nombre. Y la dinastía que reinó en Polonia, Lituania o Polituania se llamaban los Vela, ¿no? Entonces, bueno, básicamente imagínate, se llamó Mancomunidad Polaco-Lituana. Fueron enormes y tenían un sistema medio democrático. O sea, era democrático. O sea, es algo increíble. Querido Héctor Rosas, mi hermano querido, qué gusto que estés aquí. Y qué padre, Alicia, que estés aquí. Te lo agradezco, Alicia Ramírez, que además debemos de ser primos de alguna forma, porque mi esposa se llama Ramírez también. Azucena Ramírez, así que somos primos. Bueno, el caso es que, imagine tú que bueno, Polonia, hoy ya sabes que Polonia es solamente este pedacito de aquí. Y Lituania, pues es un microbio arriba. Bueno, en el momento que te estoy contando esta historia, o sea, 1550, Polonia-Lituania abarcaba nada menos que básicamente es el imperio más grande que ha habido en Europa como tal. O sea, exceptuando si quitamos el periodo nefasto en que Hitler se quedó con toda Europa o cuando Napoleón también agandalló todo, que duraron poco. Pero lo de Polonia y Lituania duró siglos. O sea, siglos en que era más grande incluso que Rusia. Y llegaba hasta el Mar Negro. Adivina qué cosa tenía Polonia y Lituania en su poder. Tenía la parte de Rusia donde Rusia había surgido como reino, Kiev, o sea, lo que es Ucrania. La parte occidente de Ucrania ahora era parte de Polonia y de Lituania. Eso es algo que explica perfectamente por qué hoy esos son los que están contra Rusia. Y se les olvida que ellos alguna vez fueron parte de Rusia, o incluso los fundadores. Porque Polonia y Lituania básicamente hicieron un buen trabajo
de decir, oye, no, ustedes no son rusos, esos son unos salvajes, neandertales, y ustedes son diferentes, ustedes son como nosotros. Y de hecho, el idioma ruso en esa parte del occidente de Ucrania se volvió parecido al polaco y al lituano, ¿no? Naturalmente. Mientras que la del norte se pareció más a Francia porque desde Pedro el Grande, los que estaban acá, bueno, esto fue después, ¿no? Eh, pero ahí fue donde se empezó, desde que Polonia y Lituania se quedaron con esa parte de lo que había sido Rusia, se empezó a separar la identidad de los ucranianos. A decir, nosotros ya no somos rusos, al menos los de esa parte. Pero bueno, ahora sí que ya viste cómo estaba el escenario. Ahora yo te voy a contar en este video. Bueno, ya me explayé demasiado, siempre me pasa. Vamos a acabar viendo la conflagración de Polonia cuando torturó, trituró a Rusia. Cuando tú no lo podrás creer, pero Polonia tuvo invadido a Rusia. Eso es algo que así fue. Y así es la historia, ¿no? Bueno, ahí te va. En el año de 1552, Iván el Terrible, ahí te va un poco, ya cuando ya se volvió adulto. Como ves, se volvió adulto en medio de todas esas contendientes que lo querían asesinar. Ya vas viendo cómo se va volviendo alguien paranoico. Yo te pregunto, ¿se vuelve alguien paranoico o te vas volviendo defensivo? Ahí la frase en México es de que, oye, la burra no era arisca, los palos lo hicieron serla. O sea, tú, si ya te asaltaron, yo tuve un secuestro express, ¿no? O sea, se lo contaba hoy a mi hijo, para que aprenda qué se hace cuando tienes un secuestro express. O sea, cómo negocias, ¿no? Pero quiero decir, pues todo el mundo se va, los que fueron a Vietnam regresan traumados, es porque se vuelven locos, porque están mal del cerebro, o más bien porque te tienes que volver así, ¿no? Bueno, ahora ya vas a ver cómo se constituyó el cerebro de Iván, ¿no? Entonces, en el año de 1550, de 1584, Iván el Terrible empezó a demostrar, todavía no era, digamos, terrible, pero ya empezó a demostrar que era digno nieto de Iván III y que ya había asumido la corona monómaca y que ya tenía detrás de él al águila de dos cabezas. Él ya sabía que él era un zar, un César, era descendiente de Julio César de Roma y también de Nicéforo del Imperio Bizantino y de Constantino. ¿Okay? Ya lo tenía él, sabía que era su deber y que si fallaba, pues ahora sí, imagínate las cuentas, cómo cuando fracasas con esas cargas encima, ¿cómo te sientes? ¿Puedes fallar? Hay una frase que está interesante de Putin, que hace poco le dijeron, ¿por qué está así usted? O sea, ya dobléguese un poco, ¿no? Y dijo, espérate, no, cuando estás en mi posesión, no tienes derecho de mostrar debilidad. Claro, él está mostrando de lo que trae en el software. Es todo esto. O sea, bueno, en el año de 1584, Iván lo que hizo fue que empezó a dar sus golpes maestros, estilo El Padrino. Lo primero fue contra Kazán. Kazán era uno de los canatos que quedaban de los mongoles, pues aquellos a quienes antes había que pagarle tributo, él dijo, ahora ya llegó Rusia, ya lo invadió y lo destruyó y se desapareció de la historia el canato de Kazán. El que siguió fue el de Astracán, que está aquí abajo. Este de Astracán pegado al mar Caspio, en el norte, que es donde antes había estado la capital de, de lo que era la gran horda de oro, que era Sarai. Eso lo digo en homenaje a mi querida amiga Saraí Acosta, que a lo mejor está viendo el video. Saraí, sabes que te admiro, una de las mejores pintoras de México, súper brillante, intelectual, pensadora, bravo. Pues tu ciudad, Sarai, estaba aquí. Y era la capital del gran canato de la gran horda de oro. Ahora, después de que se había disuelto eso y quedaban separados, eran Kazán en el norte, Astracán acá, pero a los dos les dio moche Iván el Terrible, Iván IV. Ahí es donde ya empezó a crearse la Gran Rusia, imagínate. Después de haber vivido sometidos por los mongoles desde 1250. Ahora ya solamente quedaba un canato mongol que no lograba conquistar Iván. ¿Cuál crees que es? El de Crimea, donde estaban los secuestradores, los que vendían mujeres polacas y lituanas y rusas al Imperio Otomano. Esos quedaban ahí, eran como un cártel. No. O sea, te lo digo porque todo el mundo ahorita está diciendo,
¿Cómo? Es que la historia de Rusia ha sido estar invadiendo a Crimea, pobres de los de Crimea. Oye, espérate, o sea, no hay que idealizar a nadie, ¿eh? O sea, y hay gente buena siempre en todos lados. A lo mejor la esposa de uno de sus secuestradores tártaros era muy buena, pero su esposo era un secuestrador. O sea, te digo, compáralo con los narcos de México. Un narco de México puede ser violento, pero en teoría su negocio es vender un estupefaciente a un gringo que el gringo decide comprarlo. Y ese dinero llega aquí a México. Ok, compara eso con que alguien robe, secuestre mujeres para venderlas. O sea, y a hombres. Pues eso era lo que hacían los del Canato de Crimea. ¿No? La verdad nos hará libres. Y esos eran una pesadilla para Iván. Y él no podía contra ellos. O sea, te voy a decir para que veas a qué grado. O sea, el Canato de Crimea todavía existió 2 siglos más. O sea, a los otros dos canatos ya se los había chutado Iván el Terrible. Los otros los tuvo que soportar Rusia y el mundo, y los polacos y los lituanos, 2 siglos más. Y básicamente como un protectorado del Imperio Otomano. O sea, no siquiera eran libres. Ellos chambeaban como el servicio de esclavos, de adquisición de esclavos del Imperio Otomano, de los que estaban acá en Turquía, ¿no? Entonces, hasta que llegó Catalina. O sea, ese va a ser el final del video. Cuando Catalina llegó y dijo, ahora sí ya se van a ir la chingada, ¿no? Los secuestradores de ahí del Canato de Crimea. Y fue cuando ya Crimea pasó a ser parte de Rusia. Y que bueno, ya sabes, hoy es la manzana de la discordia. Que los de Ucrania dicen, oye, eso es de nosotros. Y Putin dice, no, eso es de nosotros, de Rusia. Bueno, caso para la araña, pero para eso es el video. Para que tú veas, basados en la historia. Bueno, ¿qué fue lo siguiente? Bueno, como te decía, un poquito de antecedente de esto de Crimea, que es estos de... el, el- este canato de Crimea estaba en poder de una familia llamada los Giray. El primero, bueno, uno de los más importantes se llamaba Mengele Giray. En el año de 1466 se instaló hasta el 1515, o sea, un poquito, vamos a hacer 3 décadas antes de que entre en escena Iván. Y básicamente, mm, bueno, aquí, bueno, perdón, es que tengo algunos apuntes, ¿no? Para que no se me olvide. En el año de 1475, este hombre, la dinastía Giray de Crimea, expulsó a los genoveses. Platicaba hace rato Eduardo Fuentes, mi querido amigo y muy conocedor, cómo los venecianos eran parte de todo este rollo. Sí, claro, porque Venecia y Génova tenían posesiones en el Mar Negro. O sea, aquí, acuérdate que toda esa parte del Mar Negro fue un lugar donde todo mundo ponía su pie desde la época de los griegos y los romanos. O sea, los griegos fueron los de Mileto, de donde era Tales de Mileto, ellos pusieron una ciudad aquí en el Mar Negro. Aquí en Crimea, específicamente en Crimea, fue un lugar que pertenecía a Mileto, de los griegos jónicos. Y básicamente esa ciudad se llamaba Teodosia. Teodosia, luego se llamó Feodosia y después ahora era de los genoveses. Los genoveses, y pues, italianos, tenían la narizota metida. Ahora ya en la época de Iván. Se llamaba Gafa, la ciudad, ¿no? Y bueno, pues el Canato de Crimea logró sacar a los genoveses, los expulsó. Y ahí es donde empieza el conflicto directo con Rusia y con Iván. En el año de 1700, voy a decirte las cosas a lo mejor no en el orden exacto ¿cómo se llama? Cronológico, sino para la narrativa es más fácil, ¿no? O sea, primero qué hizo y luego lo que fue su psicología. O sea, en el año de 1571, Crimea, este canato de los secuestradores, los traficantes de mujeres que secuestraban, insisto, a eslavas, y a eslavos también, a jóvenes también eslavos, para los islámicos del Imperio Otomano, estos de Crimea saquearon Moscú. O sea, fíjate cómo eran como unos verdaderos corsarios, mercenarios. Llegaron a Moscú, le prendieron fuego. Esto es algo que se llama Fire, bueno, el fuego de Moscú. Así se le conoce en la historia de este episodio de 1571. Y ya estaba Iván el Terrible, ya estaba en el poder. O sea, él ya estaba a cargo, imagínate un zar, y llegan estos cuates, quemaron Moscú. Y él no lo pudo impedir. Esto fue a cargo de un tipo llamado Beblet Giray.
que era, pues, era el sucesor de don Mengli Hirai. Pero vino la venganza. Vino la venganza justo al año siguiente y donde Iván IV ya empezó a demostrar que él tenía la herencia del Imperio Romano, porque dijo, ok, se llamó la batalla de Molodi. Todo esto igual estaría padre si quieres corroborar en Wikipedia o donde quieras, porque Iván IV les puso una paliza a los de Crimea, a este hombre, a Beblet Hirai, y ahí fue donde se marcó un poquito ya el quién iba a mandar, ¿no? Este Beblet Hirai perdió 1572 y empezó verdaderamente Iván a tener poderío en todo lo que es la zona oriente, al oriente de Rusia. Claro, del otro lado del occidente es donde estaban los peores y más mortales enemigos de los que vamos a platicar ahorita, que eran Polonia, Polituania, digamos, y los suecos. Bueno, pues ahí te va. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Iván es que dijo, a ver, esto va a ser un problema siempre. Ya lo platicábamos en el otro video. Siempre, el Siberia tiene un problema. Toda Asia, ahora sí que Asia hacia el oriente, es un problema porque no hay fronteras naturales. O sea, hay pocas cordilleras. Una son los montes Urales, están acá. Luego están los montes Altai, pero muy lejos. Y todo lo demás es una estepa. Una estepa en la parte sur y una tundra en la parte norte, pero el resultado es que no hay cómo protegerte. Puede llegar en cualquier momento un enemigo de cualquier parte y salir y arrasar. Por eso fue que habían sufrido tanto. Desde hacía mucho tiempo no se había creado nunca una civilización. No te preguntas por qué antes no hubo una civilización ahí. O sea, ejemplo, no hubo un Egipto, no hubo algo como Grecia, como Roma. ¿Por qué? Porque todos esos imperios surgieron gracias a la geografía, a que había una manera de estar protegidos. Ejemplo, el Nilo. Pues el Nilo es un lugar donde está lleno de alimento, de agua, de riqueza, y alrededor es un desierto. Nadie puede invadirte más que por mar. Por eso surgió una civilización, al grado de que Heródoto dijo que Egipto es un regalo del río Nilo. O sea, le faltó decir, y del desierto que lo rodeaba. Es la frontera natural, es como la cerca que te salva de que otros lleguen a invadirte. En Grecia, pues son las montañas. En Roma, pues no se diga, o sea, la propia geografía de la isla. Bueno, para no ir más lejos, aquí había un problema. Mientras no se guareciera esta inmensa estepa, esta tundra, Rusia iba a vivir siempre bajo el peligro de nómadas. Mira, los chinos que están más allá tuvieron el mismo problema, pero ellos aprovecharon una cordillera y ya sabes lo que hicieron ahí. Fue lo más importante que tenían que hacer desde la dinastía Qin, ¿no? La de Shi Huangdi, empezaron a construir la muralla, que fue hecha a lo largo de siglos, ¿no? La última parte con la dinastía Ming, que agarraron y toda la parte cúspide de una cordillera pusieron una muralla. Bueno, aquí no había dónde. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Iván? Él dijo, vamos a tener, le dijo a su querido amigo Boris Godunov, que vas a ver ahorita en esta historia, a Boris Godunov le dijo, haz lo que sea necesario. Y él le dijo a unos empresarios, la familia Stroganov, que eran, haz de cuenta, como los Medicis de Rusia, como los Slim, haz de cuenta, o el ejemplo que quieras, los Rockefeller de esa época en Rusia, e Iván el Terrible a través de Boris Godunov, que por cierto era un turco, les dijo, ustedes vayan avanzando, haz de cuenta como lo que hacían los postecas en la época de los mexicas, ¿no? Y mira, aquí está, secreto azteca. Hay muchos parecidos entre Rusia y los mexicas, francamente, ya los hemos platicado. Pero el caso es que lo que se le dijo por parte de Boris Godunov a los Stroganov fue decir, ustedes vayan siendo como haz de cuenta como la Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, donde la reina le decía a unos empresarios, ustedes vayan y conquisten y nosotros aportamos el ejército. O sea, igual te insisto, el modelo de los mexicas y los comerciantes posteca, que eran básicamente lo mismo, empresarios que dirigen la expansión y la exploración, se van quedando con territorios que bajo comisión del imperio y los respalda el ejército imperial, ¿no? Bueno, en el caso de Rusia fue lo mismo. Estos Stroganov
obviamente tenían bastante que ganar con el negocio de la Marta. La Marta, o sea, pues era esta como especie de ardilla con una piel que, ya sabes, en Hollywood se ponen ahí los trajes de Marta y todo el mundo dice, ¿cómo hablan del cambio climático y matan tantas Martas? Bueno, así era. En aquella época eso era el business y eso era lo que en Siberia hacía rico, hizo ricos a los Stroganov, ¿no? Ellos jalaban la piel de martas para vestir a la realeza de Francia, no sé, de Hungría, les vendían la piel de Marta, ¿no? Como verás, por ahí don Iván estaba creando ya el imperio ruso como va. El imperio ruso como tal no se creó realmente hasta que llegó Catalina 2 siglos después. Vamos a hablar de eso. Pero en el Inter, para que veas cómo se las ingenió Iván, para que veas que antes de ser el terrible, era el estratega. Él vivió, y la verdad un poco como Putin ahorita, que la gente lo interpreta como, oye, se volvió loco, está chiflado, o más bien, vive bajo la paranoia, porque todos lo atacan, o él cree que lo atacan, o en los hechos lo están atacando. O sea, la verdad, y eso es el tema final del video. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que Putin se está defendiendo o está chiflado? ¿O realmente alguien lo atacó? Aquí es donde entra el tema eterno de la, entre comillas, paranoia rusa. Pero vas a ver que en estos casos, al menos en el de Iván, la paranoia era real, era basada en algo real, no era paranoia, era vivir en el peligro. Ya te acabo de decir todos los peligros que vivía. Ahora sí prepárate para la parte gruesa. Vas a ver ahora sí qué es lo que lo volvió loco y qué es lo que realmente son los peligros que siempre ha vivido Rusia. Del otro lado del mundo es donde estaban sus peores enemigos, Polonia, Lituania y Suecia. Y vas a ver cómo estuvo el complot tan horrible que causaron su desgracia y la desgracia de Rusia y los años de peligros o Times of Trouble. Times of Trouble empezaron en el año de 1601 y vas a ver, estuvo humillada Rusia, totalmente. Pero bueno, antes nada más para cerrar el tema de cómo comenzó toda esta crisis fue básicamente lo siguiente. Bueno, te decía rápidamente que la familia Stroganov ellos eran de Perm, Perm una zona de, la historia de el pérmico en la geología se debe a esa zona de Rusia, ¿no? Pero bueno, ellos colonizaron Siberia por la Marta, tuvieron que vencer a los Kuchum, que eran una etnia de Siberia occidental. Bueno, esta es toda la historia de cómo le dieron en la torre a los Kuchum. Bueno, eso ya es tema de otro video, pero aquí lo clave es Boris Godunov, que ese fue el que logró verdaderamente la expansión de Rusia hacia todo Siberia. O sea, ya él fue el responsable, él y Iván, los responsables de que hoy sea el monstruo que conoces, Rusia, que llega hasta la península de Kamchatka. Y ya quedó claro también por qué invadieron todo. O sea, tú dirás, ¿para qué quieren tanto? Como un país, ¿para qué quieren tanto territorio? Que no hay nada, o sea, en muchas partes de Siberia no hay nada, pero simplemente es que si no lo conquistas, va a llegar alguien, se instala ahí y te viene a invadir porque todo eso es una estepa enorme. Tienes que buscar una frontera natural, es lo que buscaron. Hasta que no se toparon con el mar, con el estrecho de Bering, no se terminó el poner una barda que los defendiera. Y las cordilleras del sur, ¿no? Por ejemplo, aquí el desierto de Gobi con Mongolia, pues las cordillera de Karakorum, ¿no? Hasta ahí fue donde ya dijeron, ahí le podemos parar. Por eso fue que tienen ese imperio. Y como sabes, les sale muy caro mantenerlo desde entonces hasta ahora. Por eso, siendo un país tan grande, en realidad no es tan rico, porque mucho de la riqueza de Rusia se va en pagar el mantenimiento de toda esa infraestructura gigantesca donde casi no hay población. Pero bueno, ya sabes por qué es para defenderse. Es una geografía difícil que te condena a estar todo el tiempo así, ¿no? No sabes por dónde te va a llegar el problema, a menos que pongas las bardas hasta lo más lejos y casi casi bajo esta óptica, que todo aquello que no conquistes te conquistará a ti, si no das tú primero el paso. Todo eso es para que vayas viendo cómo es esta psicología que hoy vemos en Vladimir Putin, ¿no? Y bueno, o sea, aquí el caso es esto de que, a ver, ¿cómo era? Mm,
Boris Godunov fundó Tobolsk en el año de 1587. Había un kanato de Siberia. Bueno, todo esto ya sería abundar. Ahora sí vamos a ver. Pasó algo, ¿no? Pasó algo que fue que este clima fue volviendo que Iván, imagínate, un tipo que a los 3 años se había quedado sin su papá y que todos lo querían matar a él y a su mamá, y en los hechos mataron a su mamá, y el cuate vivió así, siempre protegiéndose las espaldas y de alguna manera protegiéndole las espaldas a Rusia, ¿no? A su manera, claro, asesinando mucha gente y todo. Tuvo que asesinar a mucha gente, Iván, que querían tumbarlo a él, o sea, así de simple. Y el caso es que, bueno, él tuvo 3 hijos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Iván, que iba a ser Iván Quinto. Ahorita vas a ver la triste historia. El otro se llamaba Fiodor. Y el otro se llamaba Dimitri. Prepárate, porque viene la historia de los muertos vivientes. Y como Polonia llenó a Rusia de muertos vivientes. Ahora vas a ver. El caso es que el que iba a ser el zar después de Iván, era Ivanovich, o sea, bueno, quiero decir, el pequeño Iván. Iván Ivanovich, o sea, Iván, hijo de Iván, Iván Ivanovich. Y pues bueno, este cuate ahí lo estaban preparando, Iván Cuarto le decía a Iván Quinto, oye, tienes que ponerte las pilas, esto es un peligro, te van a querer matar, te voy a entrenar, ¿no? Y básicamente pues trató de ser el mejor papá que pudo, pero ocurrió que estaba con la esposa, la joven esposa de Iván, del pequeño Iván, llamada Yelena, o Elena. Ella de repente entró un día, imagínate, ese es el cuadro que puse hace rato en el anuncio de este video. Es un cuadro muy famoso, que es la habitación. Imagínate la habitación dentro del palacio ahí en el Kremlin, este, una alfombra persa enorme, y de repente entró a visitar a Iván IV, o sea, al zar, Yelena, que estaba embarazada. O sea, ahí venía ya el nieto. Y llegó, y cómo habrá venido vestida, sabrá Dios, porque Iván IV le dijo, oye, ¿cómo te vistes así? O sea, que estaba exponiendo mucho. O sea, que le veía mucho a ella. Yo te dejo a tu imaginación si por qué se enojó Iván, si era un mojigato o si ella se le hizo atractiva o lo que sea, y empezaron a gritarse. Y de repente, esto ya, te voy a decir, creo que hasta la fecha importa, ¿eh? Todo esto que te estoy contando ocurrió el 19 de noviembre de... 19 de noviembre es un día feo para los mexicanos, ¿no? El día de los sismos. Bueno, agárrate porque en el año de 1581 ocurrió un sismo en Rusia. Y fue ahí, en esa alfombra persa, en medio de este gran lobby del Palacio del Kremlin. Y de repente Iván regañando a su nuera, ¿no? Oye, ¿cómo te vistes así? Le empezó a decir, oye, tú no puedes estar así, a gritarla feo. En eso, Iván, el chico, el esposo de ella, entró, ¿y qué pasa, papá? ¿Por qué le hablas? Y Iván, tal cual, todo preocupado, oye, ¿tú de qué parte? ¿De quién estás? ¿Ahora estás con nuestros enemigos? Y el otro, tranquilo, papá. Y de repente él dijo, y ve cómo se viste tu esposa, una ramera. Y bueno, de repente, ¿qué crees que ocurrió? Que Iván le dijo, no hables así a mi esposa, no te atrevas. Y él dijo, yo hago lo que quiera, yo soy el zar. ¡Pum! Le pegó a Yelena, a su nuera le pegó. Y hasta ahí dirías, bueno, no pasa, cualquier telenovela mexicana pasa eso, pero no. La tiró al suelo y ella empezó en el acto a perder al bebé que tanto habían ansiado. Y de repente Iván vio que estaba, Iván, el suegro, vio que estaba ahí la mujer llorando y se le estaba saliendo sangre. Y el hijo diciéndole, papá, eres un bastardo, ¿cómo le pegas así a mi esposa? Y este hombre diciendo, todos me quieren matar. ¿Qué crees que hizo Iván IV? Su cetro, que lo traía en la mano, se lo zorrajó en la cabeza a su propio hijo, así, en la mera cabeza. Y lo mató en el acto. O sea, la pintura que yo te compartí hace rato en mi muro, que está terrible, es de las más horribles pinturas, más bellas hechas. Ojalá Saraí, mi querida amiga, nos diera su opinión sobre esa pintura, porque realmente
Ahí se ve esta escena horrorosa de Iván cuando acababa de matar a 3 personas, a su hijo querido, a su nuera y a su nieto, en unos minutos. Y obviamente lo que sigue es la pesadilla porque este hombre empezó, ahora sí ya se desató Iván, el terrible, a asesinar. Ahora ya no tenía nada que amar en el mundo, ni siquiera a él mismo. Y empezó a convertirse en el tigre que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, sobre esta historia se puede hablar bastante más, pero es que todavía falta bastante. Yo creo que ya se están yendo a muchos a dormir. Pero espero que duerman rico, que sueñen con esto, estas historias de Rusia. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Iván? Si hubiera sido su hijo, obviamente antes de que lo mataran, o lo que sigue, porque viene la época, viene lo más complejo de todo. En el momento en que murió Iván IV, bueno, quiero decir, cuando murió Iván IV ya no había Iván V. Entonces solamente quedaba el siguiente hijo, que era Fiodor, ¿no? Pues Fiodor, pues obviamente no estaba capacitado, no era alguien que odiaba el poder, imagínate, imagínate tú, bueno, no hay que dar ejemplos así con nombre, ¿no? Pero imagínate que tú tienes un hijo que quiere ser empresario como tú, y a lo mejor, a la mejor hora, no, Dios no lo quiera, te pasara lo de Iván, que tú mismo te lo zorrajas, y el otro que queda es el que quería ser, por ejemplo, pintor, y que él no quiere tener la empresa. Y tú dices, ahora tú tienes que tener la empresa, güey. O sea, aprende. Y el otro, no, papá, a mí no me gusta. O sea, Fiodor quería ser religioso. O sea, para darte un ejemplo, ya vas viendo quién es el que se puso las pilas ahí. Y había otro hijo más chico, Dimitri. Pero estaba realmente muy chavo. O sea, ese todavía ni contaba. ¿Quién crees que es el que se puso las pilas? Pues nada menos que el asesor, el del colmillo retorcido, Boris Godunov. O Godunov, siempre me equivoco, ¿no? Hasta fíjate, es increíble. Si te gusta la música clásica, hay una ópera de Tchaikovsky que se llama así, Boris Godunov. Está increíble, ¿no? Te lo recomiendo, ahí búscala. Así que si logras sobrevivir a este video y luego quieres poner otra cosa súper chingona, pon esta de Boris Godunov de Tchaikovsky, ¿no? Bueno, el caso es obviamente como verás, ¿por qué la ponen? Porque es una tragedia. O sea, ya estás viendo lo que son las tragedias rusas. Estos son las tragedias rusas. Ya estamos entrando a de dónde salieron todas las cosas que escribían Dostoyevsky, León Tolstoy, todos ellos. O sea, pues es que su historia es increíble. Eh, bueno, el caso es que, bueno, aquí está cómo fue. Boris Godunov fue el que empezó a decir, no, pues mira, de aquí soy. O sea, va casando el momento en que se muriera Iván el Terrible y le dijo, no te preocupes, yo cuido a tu hijo, a Fiodor, yo lo cuido. Si es medio güey, yo lo voy a ayudar a gobernar. Ya sabes cuál era el plan. O sea, ponte en la cabeza de Boris Godunov, si fuera como cualquier político, ¿qué es lo que estaba cocinando? ¿No? Tú piensas, ni siquiera te lo digo yo, pero ya sabes qué le esperaba a pobre Fiodor y también a Dimitri. Cuando por fin murió Iván el Terrible, y que tal vez para él fue lo mejor que pudo pasar, morir y irse así fuera al infierno o al cielo, tú dirás. Insisto, tú juzgarás ahora si era malo o más bien vivió el mundo que le tocó y reaccionó como le tocaba reaccionar a alguien en su situación. Y piensa en Vladimir Putin y en si lo orillaron a la paranoia. ¿Y qué es lo que hoy podemos hacer y proponer a nuestro gobierno? Que a lo mejor nuestro gobierno también puede ir de interlocutor. Hago un interludio. Porque como verás, hoy se está creciendo una crisis horrible de Ucrania, de Rusia, donde Putin dice, oye, tengo armas nucleares, estoy dispuesto a usarlas si me amenazan. O sea, ya, tipo Iván. Y los que están a favor de Putin dicen, oye, pero es que lo provocaron, y en eso estoy de acuerdo, ya llevan décadas provocándolo los gringos. O sea, eso es innegable. Ellos fueron los que le metieron en la cabeza a Ucrania que se pusiera contra Rusia. O sea, es igual que lo que habían hecho los de Polonia y Lituania siglos atrás. Pero bueno, aquí el punto es que están irreconciliables. Los que han entrado a tratar de conciliar, ejemplo, Macron, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues a la mera hora va con Rusia, pero para decirle, haz lo que te dicen los gringos.
¿Eso se llama mediar? Yo te lo pregunto. O por ejemplo, Olaf Scholz, que llega de Alemania, oye, voy a mediar. Llega y le dice a Putin, haz lo que te dicen los gringos. Y no, o sea, eso no es mediar, ¿no? El único que ha propuesto realmente mediar es el presidente, el primer ministro de Israel. Qué increíble que sea el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que además él nació en Gringolandia y es el único que ha dicho, oye, es que, alguien tiene que decirles, tú tienes que ceder un poco y ellos también. Si no, no va a haber paz. No se vale de que todos quieran ganar todo lo que querían. Eso ni los niños chiquitos, ¿no? O sea, todo esto te lo digo. ¿Para qué todo este video? Porque si tú eres alguien que conoce a Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿cómo podemos sí hacer algo? Pues le digas, oye, vamos a ver, o sea, que aquí va a ser un genio el que encuentre la fórmula para que todos cedan un poco. Y si nadie la encuentra, tal vez nos vamos a la chingada todos. O sea, así, ojalá no suceda. Por eso estamos platicando cosas del pasado, ¿no? Ejemplos, ¿no? De cómo se hizo en el pasado a veces. Bueno, aquí vas a ver varios casos, ¿no? Cuando se murió Iván IV, pues bueno, fue donde empezaron los famosos Times of Trouble, los tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles en Rusia se les llama, eso aquí lo apunté para decírtelo, Smutnoe, Smutnoe Vietmia. Smutnoe Vietmia significa pues tiempos de problemas, tiempos de dificultades, ¿no? Esto comenzó en 1559, cuando murió Fiodor. O sea, insisto, murió primero Iván IV y luego quedó Fiodor, pero Fiodor básicamente vivió de manipulado de Boris Godunov. Y vas a ver que Boris Godunov, por su ambición, causó todo esto. Y luego se acabó esto hasta 1613, cuando hubo ya otra vez por fin un nuevo monarca ruso, un nuevo zar, pero ya era de otra familia, de los Romanov, que ya te sonó, son hasta ahorita los que, bueno, los que vivían hasta antes de la revolución comunista, ¿no? Como verás, Rusia en realidad solamente la han gobernado dos casas, la de los Rurikovich, que empezaron con Rurik y acabaron con Fiodor, y luego los Romanov, que empezaron con este Miguel Romanov, 1613, hasta Nicolás II, que acá fueron asesinados y vino Lenin y todo eso, ya sabes. Bueno, el caso es este, fíjate, o sea, toda la historia de Fiodor es algo de que también se han hecho novelas sobre él, ¿no? Pero bueno, algo pasó también durante su, entre comillas, reinado, que había el pequeño, el otro hermanito, el hermanito Dimitri, que era el hijo chiquito, ¿no? Él hubiera también podido ser zar, ¿no? Si te fijas, después de que se muriera Fiodor, el que podría ser era el hermanito Dimitri. Pero ¿qué crees? Murió, o sea, alguien se murió. Y entonces todo el mundo decía, le decía a Fiodor, oye, lo asesinó Boris Godunov, ¿por qué no te das cuenta? Y el otro, no, no, Boris Godunov es bueno, él no me haría nunca eso. Y menos a mi hermano, bueno, pues ya, te lo dejo a ti y a tu inteligencia. ¿Qué es lo que sucedió? Porque bueno, ¿a quién crees que quedó como zar después de que se murió Fiodor? Pues Boris Godunov, ¿no? Pero pues lo mataron. Y es donde empiezan los tiempos de problemas para Rusia. Porque lo que ocurrió, aparte de una hambruna, o sea, ahí se empezó a complicar todo. Porque aparte hubo una hambruna en el año de 1601 y mató más, fíjate nada más, a un tercio de la población de Rusia, un tercio. Todo esto se debe a algo que también afectó en América, o sea, en el virreinato y todo, ya es tema de otro video, está en secreto azteca. Pero la pequeña edad de hielo, que es algo que afectó al mundo entero, se piensa que lo que pasó y que desencadenó eso fue la explosión de un volcán en Perú en el año de 1600 y básicamente es el volcán Guayma, se oye feo, Huaynaputina. Fíjate qué curioso, ¿no? Se parece al nombre de Vladimir Putin. Pero bueno, esto es un volcán que estalló y se llenó toda la atmósfera de cenizas. Bueno, ya sabes lo que pasa. Se ensombrece un poco el cielo y hay menos radiación. Bueno, se llamó pequeña edad de hielo. Y ya sabes, una hambruna, sequías y se murió un tercio de la población de Rusia. Pero ahí te va, lo grave fue que imagínate esto. Aquí es donde entra el otro enemigo, Polonia y Lituania. Yo te decía hace rato que lo que ibas a ver en este video es como la hoy inocente Polonia en su momento fue el monstruo que aplastó a Rusia y lo sumió en los tiempos
de problemas, en los tiempos de pesadilla, ¿no? O sea, perdón, me voy a tener que echar un trago. Cómo es rico esto. Bueno, mira, ahí te va. Polonia y Lituania se habían hecho enormes y como ves eran dueños también de la parte que hoy es el occidente de Ucrania. Y se habían dedicado a crear, la verdad, un poco de rusofobia. Naturalmente, no es para echarle la culpa a Polonia ni a Lituania, ni a Suecia. Siempre pasa que un país pues ve como rival a su vecino. Así es siempre. Ve a Honduras y Salvador. Nosotros con Gringolandia, Pakistán y la India se odian. No porque sea malo uno ni el otro, es porque simplemente son vecinos y compiten, ¿no? Y cada uno crea una campaña de publicidad contra el vecino. Mira, mi hermana que vive en Hungría, vivimos platicando todos los días prácticamente con húngaros, que ellos traen un pique con Rumania. Claro, porque se están peleando un territorio en medio que se llama Transilvania, o sea, la de Drácula, ¿no? Pues nada menos. Eso es normal. En este caso, Polonia y Lituania, no porque sean malos, pero claramente crearon una campaña contra Rusia. ¿Para qué? Para convencer a los que vivían aquí, lo que hoy es el occidente de Ucrania, de que ellos no eran parte de Rusia, sino que Rusia era mala y que ellos tenían que estar del lado de Polonia y Lituania. Claro, hay que hacer notar que no se la pasaron mal estando dentro de Polituania, porque bajo este reino de Polituania, o de Polonia-Lituania, ya se llama oficialmente la Mancomunidad Polaco-Lituana, ¿no? Pero para, no, me da flojera, mejor Polituania. Bajo ese régimen, esos cuates hoy ucranianos pues, no se la pasaron mal, porque pues les fue bien y no hablan mal de esa época, quiere decir que fueron bien tratados, ¿no? O sea, pero ahí te va. ¿Qué fue lo que ellos vieron? El momento de crisis de Rusia, lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Eh, bueno, hubo primeramente una, bueno, para situar un poco, esta mancomunidad polaco-lituana se estableció como tal en el año de, bueno, tuvieron una guerra con Rusia literalmente de entre 1569 y 1795. O sea, fíjate, vivieron en guerra. Básicamente aquí estamos hablando de más de 2 siglos de pleito que hubo. La dinastía reinante era la dinastía Vasa, que había sido originalmente de Suecia. Bueno, es que aquí es donde se complica aún más. ¿Por qué? Porque en esta época de los tiempos problemáticos de Rusia, Suecia, que había estado en guerra contra Polituania, eh, se tuvieron un mismo monarca. Cuando estaba básicamente Sigismundo III de Polonia, de Polituania. Vas a ver todo lo que hizo él. Este, ellos eran, bueno, sobra decir, católicos, a diferencia de los rusos que eran ortodoxos, ¿no? O sea, habían hecho las paces con este con este Sixto el Papa, pero seguían siendo rivales, ¿no? Ortodoxos y católicos. Los de Polituania eran democráticos, había un sistema un poco de controlar al monarca, o sea, que no fuera un monarca absolutista, sino que básicamente había un control, ¿no? De que, parecido a una monarquía actual parlamentaria, crearon la Unión de Lublin en 1569. Estos son un poquito los antecedentes antes de esta época, ¿no? Los Stroganov son los que salvaron a Rusia del dominio polituano. Ahora te voy a decir, ¿en qué acaba todo esto? Cuando Polonia más Lituania invadieron y ocuparon a Rusia. O sea, literal como lo oyes, Polonia se agandalló Rusia. Ahorita vas a ver cómo. Lo hicieron a través de una metodología tan compleja que implicó la aparición de muertos vivientes. Y, y bueno, o sea, ¿cómo te...? Ah, bueno, y fíjate, o sea, hasta 1612 Polonia estuvo adueñada de Rusia. Y en el Inter murieron 1.2 millones de rusos, ¿no? O sea, para que veas, no son unos santos, ¿no? Los de Polonia ni los de Lituania, ¿no? O sea, hoy ya estás viendo otra historia. Te voy a decir cómo, ahora sí cómo empezó así toda esta saga trágica. En 1603, cuando se murió Fiodor, el hijo, el hermano del Iván muerto, y o sea, el segundo hijo de Iván el Terrible, cuando se murió Fiodor, y luego Boris Godunov se apareció,
cuando Boris Godunov estaba ahí en el poder, se apareció en Lituania un, un cuate que dijo que él era Dimitri, el hijo que había muerto, el tercer hijo, que era un, acuérdate que había tenido tres hijos, Iván, y que lo mató Boris Godunov, ¿no? Bueno, de repente apareció. Dije, imagínate que en las noticias empieza a salir, imagínate que aquí en México, ¿no? De repente se empieza a salir en las noticias, bueno, mataron a Colosio en 1994. Ahora imagínate que todo el mundo ya vimos los videos de cuando lo asesinaron, hasta hay quienes dicen que vieron su cadáver. Todo el mundo sabemos que a Mario Burto lo cambiaron, ¿no? Eso es lo más probable, pero pues todo el mundo supone que Colosio sí murió, que está enterrado. ¿Qué pasaría si de repente se hubiera aparecido en el año 2000 otro güey, así tal cual, de la misma complexión, con los cabellos chinos, y que dijeran, es él, no murió, ahí está? Y ahí viene Luis Donaldo que dijo, no, yo no estaba muerto, estaba de parranda, como diría Chespiro. O sea, que apareciera. O sea, obviamente aquí no lo entendemos, es una locura, pero ahorita te voy a contar, la historia de Rusia está llena de esto. Muertos que reaparecen. Bueno, ¿quién era este cuate? Este que dijo que era Dimitri, el sucesor de Iván el Terrible. Y que dijo, yo soy el hermano de Fiodo, en realidad no morí. O sea, quisieron matarme, pero escapé. O sea, fíjate toda la historia que creo. O sea, imagínate tú que cómo tiene que ser un cuate para inventar que es otro. O sea, a veces yo te pregunto si hoy en la actualidad te suena que alguien haga eso, ¿no? O lo haya hecho en tiempos recientes. Claro, ¿quién lo hizo? La famosa Anastasia. Hasta hace poco, que es la que hace poco ya se supo que todo era mentira, pero que ella decía que ella era hija, que era descendiente de la familia Romanov y la heredera del imperio ruso, ya sabes. Vas a ver que eso es un patrón repetitivo de los rusos, que aparecen cuates que ya se habían muerto y de repente aparece alguien que dice, no, yo soy. Por si tú crees que esto es una jalada, prepárate, porque ahora vas a ver bien a detalle la historia. En realidad, ese cuate obviamente no era Dimitri, obviamente, pero ¿quién era? Pues era un monje que se llama Gregory, su apellido está un poco raro, así que te lo voy a tener que leer. Um, Gregory Otrepyev. Gregory Otrepyev. Es un cuate que, o sea, imagínate un monje que de repente pues era joven para poder empalmar en edades con el Dimitri que había sido asesinado cuando estaba Fiodor. Pues era un cuate joven y que de repente empezó a decir yo, o sea, a lo mejor alguien le decía, oye, te pareces, ¿no? O sea, todo esto se parece a lo mejor un poco a los que dicen que sigue vivo, ¿cómo se llama? Juan Gabriel, ¿no? Ya sabes, tengo hasta un amigo abogado increíble, picudo, que él afirma que está vivo Juan Gabriel. Bueno, ese es otro tema. Pero imagínate que en aquel momento ese cuate se fue a Polonia y dijo, yo soy el descendiente. ¿Y qué crees que dijeron los polacos? Dijeron, esto es exactamente lo que necesitábamos. Perfecto. Bienvenido, señor. No le dijeron Gregory Otrovyev. Dijeron, bienvenido, señor Dmitri Rurikovich o Dmitri Ivanovich. ¿Y qué crees? Ahí es donde empiezan los tiempos difíciles para Rusia. Porque lo que sucedió es que apareció, te insisto, fue a Lituania y Polonia este cuate Dimitri Falso. Este cuate lo que hizo fue que se fue a parar enfrente del rey de Polonia-Lituania, Sigismundo III. Y Sigismundo dijo, a ver, pues, mira, esto se parece en Historia de Secreto Azteca, no es por hacer publicidad del libro, pero por supuesto, cómpralo, te lo agradeceré muchísimo, ¿no? Pero bueno, en Secreto Azteca está la historia de cómo cuando Nezahualcóyotl asesinaron a su papá para quedarse con el trono de Texcoco, los enemigos, de repente otros reinos, cuando veían que había sobrevivido en Nezahualcóyotl, le decían, vente, lo capturaban, no para venderlo, sino para decir, a ver, yo te apoyo y tú me ayudas y vamos a dar un golpe de estado. Vamos a tumbar al emperador de Azcapotzalco. Y esos
lo que tuvo que vivir Nezahualcóyotl para lidiar con todos esos coyotes, con esos lobos. Y a la mera hora crear al Imperio Azteca él, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se parece un poco. Mi hermana Mónica, preciosa, chula, qué bueno que estás aquí. Dices, los monjes siempre han sido medio maloras allá. Bueno, dices como Rasputín. Fíjate, tiene razón, hermanita preciosa. Y espero que te esté divirtiendo este video porque en gran parte todo esto lo investigo por ti, que estás allá en Hungría. Bueno, pues fíjate, esto está increíble porque, fíjate, los polacos no es que sean malos, todo el mundo ve para sus intereses. Lo inmoral es cuando no sabes ni siquiera tus intereses o los de tu país y entonces los demás son los que hacen su agosto, ¿no? Entonces, pues claramente Sigismundo III dijo, claro, yo voy a utilizar a este cuate sabiendo perfectamente que es un mugre mentiroso, pero lo vamos a usar. Claro, imagínate que tú logras meter a un querido Germán Hinojosa, bienvenido al video. Imagínate que logras tú clavar a un tipo como lo que querían hacer los gringos en Venezuela con Guaidó, o lo que hicieron aquí con Francisco Madero, o lo que quería hacer Vladimir Putin y lo hizo con Víctor Yanukovych en Hungría, o lo que hicieron los gringos con Pietro Poroshenko en perdóname, quise decir Ucrania, y con Pietro Poroshenko en la propia Ucrania. O sea, eso es algo que siempre se hace, siempre. Bueno, esta vez le tocó a Sigismundo, que llegó este monje y le ofreció lo que él necesitaba. Y bueno, este cuate, obviamente Sigismundo, lo que hizo es que mandó a este Dimitri falso con el respaldo de una campaña publicitaria gruesa diciendo, apareció el descendiente de Iván, vamos a derrocar a Boris Godunov, vamos a derrocar al zar de Rusia. Y de repente llega a Rusia en medio de un ejército apoyado por Polonia y todos ahí diciendo, ¿quién es este güey? Y él diciendo, levantando una banderola, ya llegué, soy Dimitri, yo soy de ustedes, soy ruso, soy el hijo de Iván. Y en realidad no murió. Y cuates a su alrededor diciendo, ya ven cómo Dimitri no murió, se escapó. Querían matarlo, pero él se escapó. Y velo, aquí está. Va a ser el nuevo zar, él es el que le toca. ¿Y de qué creen que pasó? La población empezó a fascinarse. Los rusos decían, ¡qué bien! ¡Miren, está vivo! Está vivo Dimitri, quiere decir que es la sangre de Iván. Y por ende, la sangre de todos los anteriores, ¿no? O sea, todos fascinados con este Dimitri falso. Esto no es un cuento, esto es la historia. O sea, fíjate cómo los pueblos son los que menos deciden en la historia de cualquier nación en toda la historia del mundo. Los pueblos simplemente son entes manipulables a menos que ellos sepan la historia. Ya es cuando ya un pueblo ya no se deja manipular. Pero bueno, este Dimitris falso, que se decía hermano, no muerto de Fiodor, pues ahora ya estaba de político, ¿no? Eh, ya estaba todo candidateado y de repente, ¿qué crees que ocurrió? Pues que empezaron a cundir el rollo, ¿no? Imagínate el pueblo ruso se creó una guerra civil. Haz de cuenta como lo que pasa ahorita en Rusia, ¿no? Que Putin dice, sí, yo ya voy a invadir, y de repente hay gente en Moscú marchando, nosotros estamos contra la guerra, nosotros no queremos la guerra, y otros que dicen, sí, nosotros sí apoyamos a Putin, y empiezan a darse de garrotazos, de golpes en la plaza. O sea, o como aquí en México, ¿no? Lo que pasó en el estadio, hasta en el fútbol, ¿no? Nos agarramos a golpes. Que neandertales somos los seres humanos. Bueno, en ese momento hubo en Moscú y en las ciudades de Rusia los que decían, claro, viva Dimitri, ya, votemos por Dimitri, ya llegó el zar. Y otros decían, espérate, esto es un engaño. Entonces, ¿qué crees que ocurrió? En medio de la plaza, una horda mató al Dimitri falso. O sea, se le acabó el show al señor Gregory Otrijev y al rey de Polonia y Lituania, Sigismundo III, y los que capturaron, arrastraron al Dimitri falso, lo despedazaron y lo quemaron. Y las cenizas las fundieron en una bola de metal. ¿Qué crees que hicieron los rusos? Esa bola de metal la clavaron en un cañón apuntando hacia Polonia y dispararon. Y le dijeron a Sigismundo, ahí te va tu pinche invasor. O sea, ahí te va tu títere, tu enviado.
o tu, ¿cómo se podría llamar? Sí, tu títere. Y Sigismundo estaba en Polonia, ah, ok, ahora ya es personal, ya era personal. Entonces, no crees que ya acabó. O sea, lo que ocurrió así a continuación es que, bueno, solo para dar un detalle, este cuate, ya previo, es necesario decir que cuando estuvo en Polonia, Sigismundo lo había convertido al catolicismo. Y le había dicho, cuando llegues a Rusia, tú tienes que convertir a Rusia al catolicismo para que sean buenos amigos de Polonia. O sea, no es por hablar mal del catolicismo, o sea, nada más para que veas cómo la religión para eso sirve. Para eso sirve a los gobernantes. O sea, las conversiones no son por fe, son para ver quién va a mandar. Y básicamente Sigismundo, pues, esa era parte del plan de enviar ahí al Dimitri falso. Y lo envió con el apoyo de 4.000 soldados polituanos, ¿no? O sea, si buscas polituano en la internet no va a aparecer, va a salir eh, como mancomunidad polaco-lituana. Yo digo polituano porque se me hace una flojera inmensa decir todo lo otro. Pero bueno, el punto es que el cuate, te acordarás de la familia Shusky. Así yo te había comentado que recordaras la palabra Chucky, el muñeco diabólico, pero que le pusieras esta S en medio, Chusky, Chursky, y ya es una de las familias contendientes que querían también ser zares, que eran de la familia original de los nórdicos, de los vikingos. Esos Chusky, pues uno de ellos, aprovechando este desmán, pues él quedó como rey, Vasily IV Chusky, y él tomó el poder. Pero ¿qué crees? Apareció un segundo Dimitri falso. O sea, el segundo. Ojo, dos, ya van dos. Este también, obviamente, fue también enviado por Sigismundo de Polonia. O sea, no contento con haber enviado un Dimitri falso, que dijo, yo soy Dimitri, el hijo de Iván, que lo mató la chusma, lo enviaron en una, bueno, lo dispararon una bala apuntando hacia Polonia, no contento con eso. El rey de Polonia, Sigismundo III, mandó a otro Dimitri falso. Te preguntarás qué pasó. O sea, cómo fue cuando llegó este segundo Dimitri. Quería María Guadalupe, queridísima María Guadalupe, tiene razón. Nezahualcóyotl llegó a crear el Imperio Azteca con la ayuda de Itzcoatl, su tío, que era otro gran, Itzcoatl es como el Octavio Augusto de México. O sea, tenemos unos héroes en México que la gente no conoce y eso es un error de México. Por eso nos manipulan, porque no tenemos claro quiénes son nuestros superhéroes. Nezahualcóyotl es como Alejandro Magno, Itzcoatl es como Octavio Augusto, Tlacaelel es como Maquiavelo mezclado con, pues, no sé, con John Dee, o sea, olvídate. Y Moctezuma I también fue pues una especie de Genghis Khan. Son los que crearon el Imperio Azteca. Y era tan grande, muchos dicen, ay sí, pero ¿cómo fue que tan fácil los vencieron los españoles? Que yo digo, bueno, hay que admirar también a España. Pero el que venció al Imperio Azteca y al mundo prehispánico no fueron los españoles. A menos que llames español al virus de la viruela. Ese fue el que mató al 90% de la población de este continente. Pero se cierra el paréntesis y para decirte, o sea, ¿qué te imaginas que pasó cuando este segundo Dimitri llegó a Rusia? Ya los rusos ya habían visto que había llegado otro antes y que era falso y hasta que lo aventaron con una bala. Bueno, ahí te va la crónica del segundo Dimitri falso enviado por Polonia. Este segundo Dimitri falso, ¿qué? Bueno, fíjate, esto es algo increíble, ¿eh? No lo vas a creer. No lo vas a creer. Sigismundo III se hartó de los Dimitris falsos y dijo, ya, de una vez, ¿por qué no? Que sea mi hijo el zar de Rusia. Candidateó a su propio hijo para que fuera el zar, literal. O sea, así se sentía de salsa Sigismundo III de Polonia, que puso, que dijo, pues que sea ya Vladislao. Vladislao, un nombre muy polaco, ¿no? A los que nos gusta Polonia, y la comida polaca, deliciosa, ¿eh? Muy recomendable. Los vinos polacos. Pero bueno,
todo lo que es de allá es increíble. Los vinos de Hungría, donde vive mi preciosa hermana, wow, grandes civilizaciones. Pero el caso es que, pues, Vladislao, él, no lo vas a creer, llegó a ser zar, literal, fue zar, un zar polaco. O sea, lo pusieron ahí. Y bueno, pues en el año de 1610, el zar de Rusia fue un cuate puesto por el rey de Polonia. Ahí estás viviendo los tiempos, ya ves por qué la palabra era los tiempos de peligro, los tiempos de problema de Rusia, donde Rusia perdió su identidad. ¿Por qué perdieron su identidad, su destino, los rusos? Porque no sabían quiénes eran. O sea, de repente pasa que los extranjeros, cuando tú no sabes quién eres y como país no tienes un amor a tu identidad, en el ejemplo de México, cuando no amas tu parte azteca, porque dices, ay, los aztecas fueron malos con los tlaxcaltecas, sí, pues también, sí, igual que los vikingos fueron malos con los sajones en Inglaterra, pero un inglés no los odia, los absorbe, ¿no? O sea, absorbes tú a los aztecas, tomas lo mejor de ellos como Itzcoatl, como Nezahualcóyotl, como Tlacaelel. También absorbes lo mejor de los tlaxcaltecas, como Tlacomilla, como Xaya Camachan, los más chingones generales tlaxcaltecas, los absorbes. Y también lo mejor de los españoles, como la reina Isabel, creadora del imperio español. Cuando haces eso, en vez de pelearte contigo mismo, es cuando se crea una gran nación. Fíjate lo que le pasó a Rusia cuando perdió su identidad. ¿Qué es lo que sucede? Que empezó a vivir a expensas de otras potencias que le hicieron como quisieron. Ya estás viendo. ¿Cómo es que un polaco, un rey polaco, dice ahora que sea mi hijo el zar? Y todos los rusos, sí, está bien. Pues no, porque ellos eran incultos, es la verdad. Eran incultos. La población se tiene que volver culta para poder defender a su país. Tienen que saber la historia, para que no les pase a ellos. Pero entonces fíjate, o sea, este Vladislao, te pregunto, ¿qué te imaginas que le pasó? ¿Cómo es que un rey de Polonia, como Sigismundo, ya vio lo que le pasó a un Dimitri falso? Que lo envió, lo agarraron, lo descuartizaron en una plaza, y luego lo volvieron cenizas y lo aventaron una bala de cañón, y luego manda a su propio hijo. O sea, ¿qué tenía en la cabeza el señor Sigismundo III de Polonia cuando manda a su hijo Vladislao a eso? Ahí, a ver, prepárate. Vamos a ver la historia de Vladislao, el polaco. Lo que ocurrió fue que Sigismundo lo que quería era forzar la conversión de Rusia al catolicismo. ¿No? Era lo obvio. ¿Qué es lo que haces para conquistar un país o cualquier territorio? Le cambias la mentalidad, le cambias el cerebro. Les dices que eran unos pendejos y que ahora ya tomen tu sistema que les vas a imponer. Les cambias el cassette cerebral y les dices que todo lo anterior era una caca, sus orígenes. O sea, te lo insisto, como lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, la verdad. Nos hicieron creer que todo lo que era anterior era una basura. Y luego, cuando dependíamos ya de Estados Unidos y de Inglaterra, nos dijeron que también lo español era una caca. Entonces, resultado, ahora vivimos en un mundo donde los mexicanos odian a lo español y a lo azteca y a lo tlaxcalteca. O sea, mejor esa es donde tenemos que hacer la operación Miguel Romanov, la resurrección, ¿no? Pero ahí te va, para allá vamos. Lo que ocurrió es que, bueno, ya te decía que esta idea de Sigismundo, de tratar de a fuerzas volver católicos a los rusos, que no era para que, oye, que sean más buenos, no, era para que obedezcan mejor a mí y obedezcan al Papa de Roma, que es mi cuate, ¿no? O sea, en vez de un patriarca que está aquí, paréntesis que, pues fíjate que hasta arrestaron al que era el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, fíjate, pobre cuate, aquí tengo el nombre, el patriarca ruso, Hermógenes, pues arrestado. ¿Por criminal? No. ¿Por asesino? No. O sea, era un patriarca, a lo mejor era un jerarca abusivo, si quieres, pero por más malo que fuera, lo arrestaron simplemente porque querían quitarlo. Porque era una lucha psicológica, una guerra psicológica, guerra cultural, en que Polonia trató de someter a Rusia. Si hubieran ganado, claramente la historia es diferente a lo que conoceríamos. Hoy conocemos que Vladimir Putin es dueño de la gigantesca Rusia, tiene armas nucleares, especialmente 6.500 armas nucleares, con que hoy estamos todos ya sudando un poco y él es el poderoso.
Pero si estos acontecimientos que te estoy platicando hubieran cambiado un poco, entonces toda esta zona del mundo habría sido católica y habría, tal vez se llamaría Polonia, todo, hasta Siberia, se llamaría Polituania o algo parecido. Pero claramente, como ves, no fue así. Algo cambió, algo salió diferente al plan de Sigismundo. Entonces, ¿qué fue? O sea, eh, fíjate, aquí es donde tiene entrado uno de los factores. El factor de Suecia. Yo te decía que Suecia, que está aquí al norte, pues ahora lo ves como uno de los tres países de Escandinavia, ¿no? Que es que es uno de los tres, pero en aquel momento era el picudo, el que tenía más poder. Deja ver cómo va la batería de esto. Bueno, siempre me tardo mucho con los videos. Va a quedar pendiente para mañana o estos días lo de Catalina. Pero, pero es que este episodio está padre, ¿no? Perdón si me explayé de más, pero este... mmm, en el año de 1611 ocurrió lo que cambió el orden de las cosas, que fue la rebelión de Rusia. O sea, los rusos que podrían haberse dejado manipular y que pues básicamente Sigismundo les mandó Dimitris falsos. Este, perdóname, te estaba comentando de que los suecos pues también se habían quedado cortos, dijeron, oye, nosotros no hemos mandado un Dimitri falso. Si la manera de tomar el poder en Rusia es a través de inventar a un Dimitri que no murió, pues sácate uno de la manga. Y también Suecia manufacturó su propio Dimitri. Y entonces otra vez, imagínate los moscovitas, otra vez llegó, así como ahorita en un avión llega normalmente el cuate que viene desde Gringolandia y que dice que él es el bueno. Bueno, pues en aquel tiempo llega por tren o por, bueno, tren no, en ese momento no, en carrozas llega. Este es el verdadero Dimitri, ya apareció por fin, un tercer Dimitri. O sea, te insisto, parece chiste, pero no, fue real. Y este Dimitri, el tercer Dimitri, apareció de repente en Ivangorod. O sea, los suecos tal cual lo crearon. Y básicamente ya era una burla, ¿no? Imagínate los rusos, tenían ahí al Vladislao, a este cuate puesto por los suecos, fue cuando ya cundió la rebelión. La rebelión de 1611, contra la ocupación polaca, o sea, contra la invasión. Así como hoy Ucrania se está diciendo, sale Zelensky a decir, oye, nos están invadiendo los rusos, qué horror. Bueno, imagínate que en aquel momento, pues eran los rusos los que decían, oye, nos está invadiendo Polonia. O sea, estaban bajo ocupación, ¿no? Entonces, básicamente, los rusos se rebelaron. Y bueno, pues, lo que hicieron fue que los polacos, con ayuda de alemanes, enviaron a mercenarios. O sea, haz de cuenta, ¿te suena conocido? ¿Te suena semejante a la actualidad? Imagínate, Sigismundo que decía, oye, pues no es de que lo que quieran los rusos, es que ahora yo quiero esto, va a ser para nosotros, ¿no? Mandaron a 7,000 soldados. O sea, fíjate, hoy en día Rusia, bueno, está mandando muchos más, ¿no? Tiene 200,000. En aquel momento, Polonia mandó 7,000 soldados y que del 17 al 19 de marzo de 1611, pues estuvo Rusia bajo este infierno, un diluvio, un verdadero diluvio horrible. Y bueno, va a quedar, ¿cómo salieron de esto los rusos? Es algo increíble que te voy a contar mañana. Y mañana te voy a contar también, mañana o pasado, la historia de justamente esto de Catalina. Con Catalina no lo vas a creer, pero precisamente pasó algo. Ella tuvo que matar a su esposo. Te dejó a ti si ella lo mató por mala o para defender a Rusia o defenderse a sí misma. Pero el caso es que una vez que ya había muerto Pedro III, su esposo, apareció de repente otra vez un Pedro falso. O sea, se vuelve a repetir la historia en Rusia, este tema de que reaparecen muertos. Y esto es algo increíble, ¿eh? Y bueno, ya te contaré mañana también el otro tema. Tengo aquí las gráficas también, esto es otro tema, pero también tiene que ver las gráficas accionarias de las más grandes empresas de armamento de Estados Unidos ahorita. ¿Quiénes son los que están ganando con todo esto? Lo vas a ver mañana o pasado con con gráficas de Reuters
y de la bolsa de Estados Unidos, empresas de gas y de armas. Pero bueno, yo mientras quiero agradecerles, mi hermana Mónica, Miguel Ángel Palma, María Guadalupe, cómo agradecerte que participas en estos videos. Es algo que para mí es muy importante. Francisco Javier Aguirre, te envío un abrazo muy grande. También querido Dionisio de la Garza, primo querido, te envío un súper abrazo. Ricardo Shell, un abrazo. Y Alicia Ramírez, descansen riquísimo y que sueñen con todos estos asuntos de Rusia, pero pensando en que ojalá que se resuelva lo de ahora, pedirle a Dios, los que sean creyentes, y ver qué podemos hacer nosotros, ¿no? Les envío un abrazo muy grande.